Radiotv.mx presenta. ¿Qué tal? Pues muy buenas tardes, ya estamos en esta semana navideña desde Centro Urbano, platicando en lo que ustedes están seguramente en sus casas y nosotros también, pero nos dimos una escapadita para armar un programa seguramente que les va a llamar mucho la atención, porque el 2017 que se acaba ha sido un año muy interesante y seguramente va a ser el preámbulo de un año en el que todos estamos interesados en saber qué va a pasar. ¿Qué va a pasar? Pues en todo, en lo económico, en lo social, en los espectáculos, pero cada quien desde su trinchera, nosotros que atacamos los temas de desarrollo urbano, vivienda, desarrollo inmobiliario, pues vamos a estar hablando de esos temas. Pilar, ¿cómo estás? Hola Horacio, muy bien, muchas gracias a toda la audiencia por estar nuevamente con nosotros. Bueno, ya es un poquito atrasado porque estamos a 26 de diciembre, pero feliz Navidad, esperamos que la hayan pasado muy bien. Y como tú lo comentas, nos dimos la escapada para hacer el recuento de lo más relevante del 2017 y vamos a empezar con la emergencia que sufrió el sector vivienda. Pues sí, porque la verdad es que siempre es bueno hacer el ejercicio de recopilar qué fue lo más relevante para entender, a ver, qué es lo destacable y qué es lo que nos va a dejar huella para el 2018. Es evidente que lo destacable tanto por el impacto que nos provocó a todos como por lo que nos representa para los años que vienen, pues es el sismo. Entonces, pues es fundamental entender qué pasó en la atención de la emergencia. Ya sabemos qué pasó con el sismo, pero sería bueno hacer un recuento de los programas que tuvimos en aquel momento, en aquellos días posteriores al 19 de septiembre, para ver cuál fue la respuesta que hubo del sector inmobiliario de la parte gubernamental en temas de desarrollo urbano para atender esta emergencia. Así es, Horacio, es importante recordar que estos programas se dieron a finales de septiembre, mediados de octubre, así que vamos a recordarlo, Horacio, empezamos con el primer programa. Venga, lo primero que tenemos es un ejercicio muy interesante. Esto que pasó en torno al sismo fue la forma en que la iniciativa privada, la sociedad se integró, porque se ha hablado mucho de la gente que salió a la calle, los millennials y todo aquello, pero también hubo un ejercicio muy interesante donde la iniciativa privada se juntó, se organizó y salió a la calle con una fuerza muy notoria, ¿no? Maquinaria, trabajadores especializados, recursos, conocimiento para atender desde el punto de vista de construcción. Y para hablar de eso estuvo con nosotros Pepe Chabot, que es el director general de Quiero Casa y uno de los artífices de ese frente que armaron los empresarios de la construcción para atender la emergencia. Así es, Horacio. El programa se llamó Haciendo Ciudad para Reconstruirla. Vamos a escucharlo y regresamos. Venga. Precisamente Quiero Casa arranca en 2009 con la intención de hacer vivienda vertical urbana cerca del metro, cerca del transporte público en la Ciudad de México. Como tú sabes, la Ciudad de México es una ciudad, es el motor económico de este país, es la ciudad más grande de este país, es una ciudad muy sui generis, tiene casi 50,000 matrimonios cada año de habitantes de la Ciudad de México, más o menos 11,000 divorcios al año. Eso genera 60,000 nuevos hogares que se forman cada año y se hacen menos de 10,000 viviendas medias. Entonces el reto de desarrollar vivienda en la ciudad es muy importante, porque si no se sigue haciendo una ciudad horizontal y la gente sigue viviendo muy lejos de donde trabaja, y eso no genera ni calidad de vida, ni ayuda a la movilidad de la ciudad, ni ayuda al medio ambiente que respiramos, porque las personas circulan en autos motorizados mucho más. En ese sentido, lo que hemos logrado con Quiero Casa es acercar a algunas de estas familias a vivir en la ciudad. Más de 6,000 viviendas que hemos entregado, estamos haciendo aproximadamente 2,000 viviendas año con año, y lo que buscamos es que más promotores inmobiliarios puedan hacer vivienda como la que nosotros hacemos, para poder seguir acercando a la población a donde trabajan y a donde hay servicios de ciudad. No, y el punto importante es que cuando se habla de esto, este tipo de propuesta no beneficia únicamente a la gente que compra una casa de Quiero Casa. Nos beneficia a todos, porque todos padecemos el tráfico, todos padecemos la contaminación. Entonces, uno de los objetivos que debemos tener como ciudadanos, si somos ciudadanos, quiere decir que estamos en favor de la ciudad. Así es, y una parte bien importante que hemos buscado lograr, y que creo que hasta ahora hemos logrado conceptualizar de una forma muy positiva, es que cuando hay proyectos en construcción, muchas veces los vecinos que están alrededor de los proyectos sufren del polvo, del ruido, de que las vialidades están llenas de camiones mientras se está construyendo.
y muchas veces no tienen los servicios y la infraestructura como para albergar más personas en esas colonias. Lo que hemos hecho nosotros es acercarnos a generar diálogos con los vecinos en donde desarrollamos para que ellos conozcan nuestro proyecto, validen nuestro proyecto y al trabajar con ellos pongamos una parte de nuestro presupuesto de construcción para hacer equipamiento urbano, parques, banquetas, infraestructura, transformadores, adicional a lo que tenemos que hacer de obras de mitigación de agua, drenaje y vialidad. Y con eso mejoramos la colonia. Entonces, de lo que se trata es de mejorar la calidad de vida de las personas que nos compran, pero también de mejorar la colonia en donde desarrollamos y de mejorar la ciudad en donde desarrollamos, porque si logramos acercar a las personas a donde trabajan, vamos a lograr el que ellos tengan una mejor calidad de vida, el que la ciudad se cuide, el que se regeneren las zonas urbanas de la ciudad y el que quienes viven cerca permitan el que haya mucho menos tráfico y el que haya una ciudad que funcione mejor. Ahora, en este momento, ya platicabas tú de que desafortunadamente no está haciendo la cantidad de vivienda que requieren las ciudades mexicanas. Hay muchos temas regulatorios, hay problemas de muchos tipos que impiden que la oferta tenga la solidez y eso está haciendo que no sea tan fácil por el tema de precios. Ahora, ¿qué está pasando en este momento? ¿La gente a qué tipo de financiamiento tiene acceso para poder comprar una casa? ¿Qué sí hay bueno? ¿Qué posibilidades tienen para así poder comprar una casa? Bueno, mira, recién hablabas de un segmento de vivienda con subsidio. Ese segmento es un segmento en el que nosotros no participamos porque el costo de la tierra en la ciudad no permite desarrollar vivienda para las personas de menos ingresos y eso va a seguir siendo un reto que tenemos que romper los inmobiliarios en conjunto con el gobierno para poder dar vivienda a personas de menores ingresos dentro de la mancha urbana, pero nosotros atendemos un segmento socioeconómico medio, vivienda entre 700,000 pesos y 2 millones de pesos. Ahí el incremento de montos de crédito Infonavit, que como tú sabes Infonavit incrementó los montos de crédito aproximadamente de 900,000 pesos a 1,5 millones de pesos, ha permitido que más personas puedan tener acceso a una vivienda y que más personas puedan obtener un crédito Infonavit. También el Foviste es un jugador muy importante. Como sabes, en la Ciudad de México hay una gran cantidad de empleados de gobierno que tienen acceso a crédito Foviste y nosotros en Quiero Casa nuestra facturación es aproximadamente 30% Infonavit, 35% el Foviste y aproximadamente otro 30-35% entre créditos bancarios y personas que compran de contado. Son muy poquitos quienes compran de contado en nuestro segmento. Ya que te vas a un segmento más alto, más residencial, si hay más personas que compran de contado, más inversionistas y funciona de una dinámica, de una forma diferente el mercado. Pero en donde estamos nosotros seguimos dependiendo mucho de Infonavit y Foviste. Ahora, el tema para hacer vivienda, tú mencionabas de que todavía se está haciendo vivienda de 700,000 pesos en la Ciudad de México. ¿Todavía es posible encontrar vivienda por debajo de 1,000,000 de pesos? Mira, nosotros tenemos vivienda desde 600,000 pesos a pocas calles del metro, en Iztapalapa, wow, en Tláhuac, en Iztacalco. Y sí, nos enorgullece mucho el poder lograr abatir mucho nuestros costos para llegar a esos precios. No es fácil. Tenemos que encontrar tierra barata cerca del transporte público, pero sí hemos llegado a construir vivienda hasta 600,000 pesos en el último año. Si densificamos y generamos programas delegacionales que permitan densificar con vivienda, que son departamentos no muy grandes, porque ya las familias cada vez somos más chicas y no estamos ya acostumbrados a vivir en espacios tan grandes. A 1 kilómetro a la redonda de cada una de esas estaciones de metro, que no en todas se puede densificar, pero en una parte importante sí, podemos generar espacios para densificar una parte importante de la ciudad, para generar usos de suelo que permitan que haya más terrenos que se puedan desarrollar. Eso al mismo tiempo abarataría los costos de los terrenos, porque hoy hay mucha especulación en los terrenos y el hecho de que haya tantos terrenos tan pocos terrenos con uso de suelo y tantos terrenos sin uso de suelo hace que los que tienen uso de suelo sean muy caros. Entonces, cuando se permite que haya más uso de suelo en esta zona, se abaratan los terrenos y eso permite que se pueda construir más vivienda, que abarate el costo de la vivienda en la ciudad y que permita que más personas puedan vivir dentro de la ciudad. Si logramos eso, vamos a ser una sociedad más ordenada, una ciudad más ordenada, vamos a tener más recursos de desarrolladores a los que tenemos que exigirles que pongan dinero para hacer infraestructura, que se comprometan a hacer parques, que se comprometan a hacer equipamiento urbano, y a la ciudadanía que trabaje coordinadamente para ayudar a que estas zonas de la ciudad se desarrollen de manera adecuada y pueda haber mejor ciudad para todos.
Pues aquí tiene, pues muy interesante lo que nos dice Pepe Chabot, que en verdad fue un auténtico líder, un integrador de equipos de trabajo y un esfuerzo muy importante que hoy seguimos viendo cómo hay empresas de la Asociación de Desarrolladores Inmobiliarios que siguen rehabilitando edificios, hay empresas de Canadevi que siguen también reconstruyendo edificios que sufrieron daños, y es una parte importante, ¿no? Donde todos los que somos de alguna forma profesionales relacionados con esta actividad, nos metimos, nos quitamos un poquito ese tema de estar dentro de las oficinas, salimos a la calle y hemos estado trabajando nosotros y muchísimos más, ¿no? Entonces es una parte importante, Pilar, y bueno, tenemos muchas cosas. ¿Qué más tenemos? Sí, así es, Horacio, como lo mencionas, tan importante fue la participación de Pepe Chabot. Como lo mencionamos, se dio un reconocimiento en el Premio Hombres y Mujeres de la Casa 2017, no solamente a él, sino también a todos los pilares que contribuyeron a reconstruir nuestra ciudad. Pues sí, muy justificado, ¿no? Sí, así es, Horacio. Y bueno, creo que llegó el momento de invitar a nuestra audiencia a participar, a mandar sus comentarios, a hacernos preguntas a nuestras redes sociales, Twitter, @centrourbano y Facebook, /portalcenrourbano.com. Y si nos quieren buscar directamente, centrourbano.com. Vamos a un corte comercial, Horacio. Vámonos. ¿Quieres comprar una vivienda? ¿No sabes cuál es tu mejor opción de crédito hipotecario? ¿Quieres decorar tu hogar? En Periódico Mi Casa tenemos toda esta información y más para ti. Somos un periódico impreso mensual y también puedes encontrarnos en periodicomicasa.com.mx y conocer todas las secciones de interés que tenemos para ti. Asesor, De compras, en verde, desarrollos, decoración. ocio. Síguenos también en nuestras redes sociales. Búscanos en Facebook como Periódico Mi Casa y en Twitter como @Periódico Mi Casa. Estamos de vuelta y los invitamos. Sabemos que están todavía con el recalentado. Fíjate, las 6 de la tarde, 1 hora para que la gente esté en familia. Una semana pues deliciosa, ¿no? Para todos los que hemos estado trabajando durante todo el año. Esta semana es una semana rica porque nos reencontramos con los cuates, con la familia. Los chavos están jugando con lo que les trajo Santa Claus, todo esto. Entonces es una buena semana, es una semana bonita y no faltará quien tenga la necesidad de seguir trabajando. Y bueno, pues aquí estamos para estar hablando con ustedes de estos temas, ¿no? Los invitamos a que nos hagan sus comentarios, vamos a estar respondiendo. Y bueno, dentro de esto, ya platicabas de que uno de los esfuerzos importantes durante la reconstrucción, no la reconstrucción, previo a la reconstrucción, la atención emergente. ¿Qué pasó en las horas siguientes al temblor? Bueno, pues pasaron muchas cosas, ¿no? Se estructuró la sociedad civil para salir a responder, la iniciativa privada, pero también los colegios de profesionales que tienen evidentemente una responsabilidad muy alta, ¿no? Los colegios de arquitectos, los colegios de ingenieros, los colegios de evaluadores, todo el mundo salió a la calle a poner de su chamba, y para platicar de eso, uno de los gremios que más activo estuvo fue el Colegio de Arquitectos. Y algo tenemos de eso. Sí, así es, Horacio. Recordemos que estuvo con nosotros en el programa de S19, que así se llamó a esta catástrofe, a esta emergencia que surgió, que no nos la esperábamos, y justamente en la conmemoración de hace 35 años que sufrimos este sismo del 85, estuvo con nosotros para hablar de este tema Óscar Sanguínez, el vicepresidente del Colegio de Arquitectos de la Ciudad de México. Vamos a ver. Sí, así es. Y pues ni hablar, enfrentando la emergencia, México evidentemente se habrán caído algunos ladrillos, pero no nos van a doblar. Para platicar del tema me acompaña Óscar Sanguínez. Óscar, querido Óscar, ¿cómo estás? Horacio, muy bien, muchas gracias por la invitación. Óscar es vicepresidente del Colegio de Arquitectos y en estos días ha sido el alma de un proyecto donde se han intentado verificar la mayor cantidad de edificios posibles para poder reactivar cuanto antes la operación de esta ciudad, que la ciudad vuelva a caminar, y para eso se necesita rehabilitar edificios. Óscar, pues el temblor nos sacudió, estamos cumpliendo una semana y hoy estamos abriendo en esta estación que está, en este canal que estamos en la mitad de la Colonia Condesa, en la zona cero de este desastre que le pasó a la Ciudad de México. Y bueno, creo que es importante que estemos aquí porque es parte de retomar la vida de ciudad. ¿Qué ha pasado? ¿Cuál fue la respuesta inmediata que se dio a través del colegio ante la emergencia? Bueno, la verdad es que de una forma muy rápida el gremio reaccionó. El gremio estaba viendo y preguntándose qué hacer, y entonces prácticamente el mismo día del temblor decidimos hacer una convocatoria y un llamado, por un lado, a la población civil para que nos comentara cuál era el estatus, o por lo menos que nos invitara a hacer los análisis
de sus edificios. Y por otro lado, invitamos a gente, profesionistas, ingenieros y arquitectos a que se unieran a conformar brigadas para la revisión de estos inmuebles. Entonces empezamos una operación de evaluación rápida casi a las pocas horas de haberse dado el sismo del martes de la semana pasada. De estos 11,000 reportes que ha habido, ¿cuántas verificaciones, cuántos edificios han sido ya visitados? 5,100 edificios. ¡Wow! En número Ya prácticamente está llegando a la mitad. Exacto. En una semana. En una semana. Bien. Así es. ¿Cuál es la metodología? Porque tenemos entendido que hay una especie de semáforo para clasificar los edificios por el tipo de daño. ¿Cómo está esto? Así es. Lo que estamos haciendo es una evaluación rápida, y esto es a través de brigadas conformadas por un profesionista de más de 5 años de experiencia con otros por lo menos dos más brigadistas. Hacen revisiones con el formulario oficial que tenemos del Instituto de la Seguridad de las Construcciones de la Ciudad de México. Entonces, con este formulario se hace un análisis exhaustivo en términos estructurales de las edificaciones, y terminamos con un semáforo de bajo impacto o bajo riesgo, nivel medio de riesgo o nivel alto de riesgo. Y en este sentido, después de esta primera evaluación, los edificios que tienen un nivel de riesgo alto, ahí mandamos a especialistas que son directores responsables de obra afiliados al Colegio de Arquitectos. Ahora, de estos números han hecho 5,000 reportes. Así es. ¿Cuál es más o menos la proyección de cuántos estarán en riesgo alto? Mira, de la evaluación rápida en riesgo alto tenemos alrededor de 900 por ahí. En riesgo medio tenemos unos 1,000 y 2,800, 2,900 en riesgo absolutamente bajo. ¿Cuál será la prioridad? Entiendo que la prioridad evidentemente son las emergencias, lo que está en un riesgo muy alto, pero imagino que también hay una preocupación muy importante por verificar escuelas para que los niños vuelvan a clases, en verificar los que son de riesgo bajo, para quitarle a la gente la intranquilidad y que puedan regresar a sus casas, ¿no? Así es. Estamos justamente en esta etapa que ya es comunicar a toda la gente que de muy buena forma nos ha pedido este análisis, y comunicaremos los dictámenes. No, nosotros no podemos dictaminar, pero sí en el colegio hemos hecho dictámenes solamente de escuelas para que puedan regresar poco a poco los niños a tomar clases, escuelas públicas. ¿Y cuál será el escenario? ¿Cuándo se pensaría que sería ideal terminar con los 11,000 reportes? Pues mira, hemos hecho 5,000 en una semana. Pretendemos los siguientes 5,000, esperamos en una semana tenerlos terminados, pero no esperaremos a terminar todos para empezar a comunicar ya los estatus de los edificios. O sea, será esta semana que la gente posiblemente ya pueda encontrar en el sitio del colegio la información. Así es. Ok, le estaremos informando, vamos a estar informando al detalle en el momento que la información vaya saliendo, para que tengan ustedes acceso a que sepan si levantaron un reporte, que sepan el mecanismo. Querido Oscar, gracias y ni cómo agradecerte toda esta gran labor. Muchísimas gracias, Horacio, porque su equipo ha sido uno de los equipos en cuestión de recursos humanos, en cuestión de espíritu, en cuestión de energía, que se ha sumado como muchos otros, no solo brigadistas. Quiero seguir agradeciéndoles, quiero agradecer a los motociclistas y también al equipo que de pronto se ha conformado como una gran oficina, que son todos los capturistas de información y todo el equipo de operación con el que estamos pudiendo generar de forma muy rápida esta información y sobre todo esta respuesta, que es lo que está esperando la gente. Pues sí, la verdad es que ya estamos de vuelta y platicando fuera del aire de la importancia que fue este ejercicio, porque la primera instancia es que la gente que estaba en sus casas, si todavía hay gente que sigue preguntando qué puede hacer para ver si tiene daños en su edificio, pues imagínate lo que fueron las horas siguientes al temblor, ¿no? Gente que estaba durmiendo en la calle, en lo que esperaba que alguien fuera a decirle si se podía regresar a vivir a su vivienda, fueron horas críticas, ¿no? Entonces, todo este esfuerzo que se hizo en el Colegio de Arquitectos fue notable. De la nada se armó un grupo de respuesta donde en una sala donde pues, no había nada, había una exposición, se montó una sala para atender la emergencia donde en esos días se lograron agrupar más de 4,000 voluntarios, ingenieros, arquitectos, directores, responsables de obra, peritos en cálculo estructural, vaya, una fuerza muy interesante para ir a verificar edificios. Y lo mismo te pedían la verificación para una casa que llamabas, yo me acuerdo de un caso donde, oigan, hay que mandar un evaluador a Iztapalapa, ahí va el evaluador a Iztapalapa y de repente nos llama,
oigan, fíjense que ya llegué, pero no es una casa, es una unidad de 600 departamentos. Y órale, armar una cuadrilla grande de ingenieros y a mandar un camión lleno de ingenieros para hacer la revisión de edificio por edificio, departamento por departamento, porque de ese tamaño fue la emergencia. Y bueno, ¿qué te puedo decir, Pilar? Fue un momento pues donde la sociedad tuvo que reaccionar y los gremios pues, somos parte de la sociedad. Sí, así es, Horacio. Bueno, recordemos que tú estuviste con el Colegio de Arquitectos participando, y no solamente tú, sino también todo Centro Urbano, algunos apoyando directamente en el centro que se armó y algunos difundiendo la información de necesitamos material, necesitamos palas, necesitamos transporte, que nuestros amigos motociclistas en ese momento fueron de suma importancia, fueron un elemento fundamental. Sí, por supuesto. Entonces, pues valió la pena también en ese tenor platicar con una parte importante fueron los directores responsables de obra, que en ese momento todavía era una especialidad profesional que no conocíamos tanto. Hoy todo el mundo te habla. ¿Y quién es el director responsable de obra? A partir de esto, de quiénes son los directores responsables de obra que en su momento tienen la gran responsabilidad de verificar los edificios desde los proyectos y que en este momento tuvieron la enorme responsabilidad de verificar los edificios dañados. Y para hablar de eso, estuvo con nosotros un DRO, Alfonso Penela, arquitecto, DRO, evaluador, especialista en esto, y fue una plática muy interesante para entender desde el punto de vista técnico qué pasó. Sí, así es, Horacio. Vamos a escucharlo porque también con esto entendimos la importancia del binomio arquitectos-DRO. Así es, vamos a verlo. Y para hablar de ese tema, para acabar de entender el diagnóstico, pues invitamos a los amigos que se hacen. Entonces, en estos casos uno siempre recurre a los que saben y más si son amigos. Alfonso Penela, qué gusto que estés con nosotros. Gracias, Horacio, a la orden. Buenas tardes. Y pues bueno, estábamos platicando antes de entrar al aire que el tema del temblor, pues tiene muchísimas lecturas, pero una, desde la óptica de los especialistas, ¿cuál sería tu diagnóstico? ¿Qué pasó? ¿Cuál es el nivel de daño y por qué se dio el nivel de daño en la Ciudad de México? Yo creo que cuantitativamente, por número de edificios y familias afectadas, el principal causante de la tragedia, del problema en el que estamos metidos, es la autoconstrucción. Seguida por los edificios ya viejos que se construyeron con normas de cálculo previas al sismo del 85, previas al reglamento del 87, y que no resistieron. El temblor fue terriblemente fuerte y hubo edificios que aguantaron el 85 y sin embargo ya no lo aguantaron por la fuerza y la velocidad con la que se desarrolló este sismo. Y quizá una parte muy pequeñita, muy pequeñita en mi experiencia, recorrí casi todos los edificios colapsados de la ciudad, si no es que todos, fue sí la corrupción y sí la codicia. Sí había edificios donde se ahorraron dinero en el acero, se ahorraron dinero en los estribos, no se hizo el cálculo como debía de ser. Pero principalmente creo que el gran culpable es la autoconstrucción. Y la gente tiene la duda, ¿cuál es la diferencia de hacer un reporte? ¿Cuál es el papel? Ahora han sonado mucho en los medios los directores responsables de obra. ¿Cuál es el escalafón, digamos, en las áreas especializadas en la construcción? Arquitectos, ingenieros, estructuristas, DROs. ¿Cómo juegan eso para que la gente sepa cuál es la necesidad del reporte que tienen que hacer en función del daño, entendiendo lo que ha dicho el jefe de gobierno Mancera, de que estamos en un nivel de semáforo, ¿no? Verde, amarillo y rojo con el nivel de daños? ¿Cómo está ahí el papel de los especialistas? A ver, yo creo que ya pasamos una primera etapa en la que se hizo una revisión y diagnóstico de los edificios para poder calificar si el daño era leve. Creo que en la mayoría de los casos fue leve, con rotura de muros divisorios, y esto cualquier arquitecto, cualquier ingeniero con un mínimo de preparación media carrera podía diagnosticarlo sin mayor problema. Es muy evidente identificar los riesgos estructurales de los riesgos únicamente cosméticos. Ahorita se puso de moda el término de director responsable de obra y ahora tenemos que hacer todo. Un director responsable de obra no es más que un ingeniero civil o un arquitecto que hizo un examen y un trámite para hacer eso, un director de obra. Estamos capacitados para construir de la manera óptima, para supervisar la construcción. Al estar capacitados para supervisar la construcción y construir, también entendemos cómo se mueve un edificio y qué le puede pasar, cuáles son las consecuencias. Por eso es que nos faculta la ley para poder emitir cierto tipo de dictámenes.
un dictamen de seguridad estructural, simplemente diciendo, pues aparentemente aquí no hay ningún daño, no se ven roturas, no se ven desplomes, no se ven desniveles, el edificio puede ser ocupado. Creo que ese es el que más genéricamente se va a necesitar. El reglamento de construcciones contempla dos tipos de edificios, A y B. Los edificios B son los que vivimos todos. Son edificios donde se concentra un relativo bajo número de personas. El edificio A, y especialmente A1, son las escuelas donde van nuestros hijos, son los hospitales, son los centros de salud, que además de tener la obligación de resistir el sismo, por lo que implica la cantidad de gente que hay ahí, centros de espectáculos, también deben constituirse en refugios naturales en caso de necesidad. Y estos responden a criterios de diseño de estructuras mucho más rígidos que un edificio B, que un edificio común y corriente. Este tipo de edificios tienen que conseguir una constancia de seguridad estructural cada 5 años, tiene una vigencia de 5 años, o cada vez que suceda un sismo superior a 7 grados, como es el caso de los 2 que tuvimos en el mes de septiembre. Eso solo lo puede suscribir un corresponsable en seguridad estructural. Y ahora, lo que me decías, ¿cómo están las jerarquías? Debemos pensar que el director responsable de obra es la máxima autoridad en una obra y para emitir este tipo de dictámenes, y se auxilia de 4 corresponsables. El corresponsable en diseño urbano y arquitectónico, que es un arquitecto típicamente que va a vigilar espacios de ventilación, de iluminación, de accesibilidad, etcétera. Un corresponsable en instalaciones que se va a responsabilizar de que el agua entre, salga, que el aire acondicionado funcione, que la electricidad funcione. Un corresponsable en seguridad estructural, que es el que se vuelve importante ahorita, que es el especialista en el cálculo estructural. O sea, en la carrera vemos un poquito de todo y un detalle de casi nada. Habemos algunos que nos vamos especializando en ciertas áreas. Un corresponsable en seguridad estructural es un calculista, básicamente. Es el responsable de decir de qué tamaño y cuánto acero lleva una trave, etcétera. Y son los que están facultados para firmar estas constancias de seguridad estructural de los edificios tipo A1 y tipo A en general. Pero jerárquicamente, de alguna manera, estaba debajo de un director responsable de obra. ¿Quieres recibir en tu celular las noticias más importantes de los sectores vivienda, inmobiliario, arquitectura, urbanismo y construcción? Centro Urbano tiene un nuevo servicio informativo para ti. Alertas de WhatsApp. Es muy fácil. Envíanos un mensaje vía WhatsApp al 55 60 24 02 67 y te agregaremos a nuestra comunidad de alertas. Este servicio no tiene costo y al momento empezarás a recibir la información más oportuna. ¡Suscríbete! Recuerda, 55 60 24 02 67. Pues qué momentos, ¿no? O sea, recordar todo esto que pasó, todo lo que nos cuenta el arquitecto Penela, pues es increíble porque, vaya, de la nada, todavía hoy seguimos viendo que hay edificios que se siguen revisando, edificios que se siguen remodelando, reconstruyendo. Todavía nosotros tenemos esta cabina, en lo que la cabina habitual de que se transmite este programa está en proceso de reparación, no del edificio, sino del edificio de al lado. O sea, estamos en un momento de crisis donde hablar de que en una ciudad hay cientos de edificios dañados, pues la verdad es un tema fuerte, ¿no? Es un tema que para todos los que tenemos que ver, pues ya ni siquiera con el gremio, sino como ciudadanos, andar caminando por las calles donde de repente te topas con un edificio dañado, pues siempre es algo duro, ¿no? Sí, así es, Horacio, y como lo comentabas, no solamente es, a lo mejor y no sufrió daños el edificio donde estás, pero sí el edificio de al lado, y sobre todo también nosotros algunos de los conflictos que encontramos para llegar a esta cabina alterna que tenemos es la vialidad, ya que algunas calles sufrieron también daños. Sí, por supuesto, ha sido un tema complejo. Obviamente, ahora que están los términos nuevos de moda tan vigentes, de una ciudad resiliente, con la capacidad de volver a la vida después de este sisma, ¿no? Y cómo se hace para reconstruir una ciudad, que vamos mucho más allá de pegar ladrillos. Reconstruir una ciudad tiene que ver con cómo reconstruyes los edificios, por supuesto, pero cómo reconstruyes los barrios, la actividad comercial, cómo reconstruyes las actividades cotidianas de quien salía a comprar un helado y hoy le da miedo hacerlo o le da nostalgia
nostalgia a hacerlo. Entonces, ese es el proceso que estamos viviendo, un proceso muy interesante donde, por supuesto, la arquitectura, la construcción, el desarrollo inmobiliario tienen mucho que hacer, y de eso vamos a estar hablando. Y fíjate que una de las personas que vino a uno de esos programas tan importantes en su momento fue Félix Villaseñor, que es el presidente del Colegio de Arquitectos de la Ciudad de México, y pues vaya, imagínate tú lo que nos pudo haber platicado en ese momento el presidente del Colegio de Arquitectos. Sí, así es, Horacio. Recordemos quien lo escucharon y quien no, va a tener la oportunidad de enterarse que Félix Villaseñor nos habló de los semáforos que se crearon, también que la emergencia debe de tener clasificación, qué tan importante es, qué tanto puede esperar. Vamos a ver un programa muy interesante con Félix Villaseñor, presidente del Colegio de Arquitectos de la Ciudad de México. Lo vemos. Sí, así es. El Colegio de Arquitectos ha sido protagonista en este proceso de, pues salió masivamente a atender la emergencia, a ver edificios dañados, se siguen evaluando los daños, vaya, un gran papel, ¿no? Entonces, primero, pues muchas gracias por el tiempo y bienvenido. Al contrario, Horacio, muchas gracias por la invitación. Estoy muy contento, la verdad, de estar aquí con ustedes, es un placer, y además la amistad que nos une y pues todo el trabajo que hemos hecho conjuntamente. El Colegio de Arquitectos hoy está, pues, de alguna manera muy agradecido, y hemos estado precisamente durante esta semana hablando del agradecimiento que tenemos hacia toda la gente que se volcó hacia Veracruz 24, porque fue un ejercicio realmente impresionante lo que se hizo. Todos los directores, ayer tuvimos desayuno con los directores de las escuelas de arquitectura, y todos manifestaron efectivamente que mandaron a todos sus alumnos a Veracruz 24. Tuvimos más de 4,200 registros de alumnos o arquitectos, alumnos de arquitectura o arquitectos que se volcaron hacia el apoyo incondicional para el llenado del formato rápido que se fue haciendo durante el proceso llevamos 22 días, o sea, los primeros 18 días se estuvo haciendo esta revisión por medio de los brigadistas, y la verdad es que fue sorprendente. Solicitudes que fueron llegando a través de nuestros mismos WhatsApps de cada uno, en donde nos decían, oye, tenemos que ver un terreno aquí, uno allá, y fuimos llenando. Cuando se llenó el pizarrón, lo pasamos a un Excel, y del Excel empezaron a crecer computadoras, fue impresionante. Tú recordarás, a la luz de las velas, el mismo 19 de septiembre, a las 9 de la noche, estábamos trabajando en la Casa del Arquitecto, armando una estrategia de ver cómo le íbamos a asignar y a quién le íbamos a asignar. La primera propuesta fue definitivamente, al tener la demanda de la ciudadanía, mandar a un director responsable de obra. Fue lo primero que se nos ocurrió, debido a que tenemos ahí, desde luego, la facilidad de contar con las asociaciones que están dentro de la Sociedad de Arquitectos Mexicanos, como es el caso de la Asociación de Directores Responsables de Obra. Entonces, había que hacer un match, pero no son suficientes. Al final de cuentas, se acababan. Entonces, pero también empezaron a llegar el día 20, empezaron a llegar muchos voluntarios. Entonces, ¿cómo le hacíamos para los voluntarios que tenían muchas ganas de participar, pero que no tenían el conocimiento claro y preciso de que la diferencia entre una grieta o una falla estructural? Entonces, inmediatamente se implementó los cursos, que duraban más o menos 1 hora. Ese curso en verdad va a ser inolvidable para todos, porque están haciendo una necropsia, ¿no? Pero el curso impresionante, porque empezó en una sala de la Casa del Arquitecto, que la Casa del Arquitecto, para empezar, yo siempre dije desde que empezó esto que se ganó el nombre en esto, ¿no? Claro. Ahora sí es la Casa del Arquitecto. Pero lo impresionante del curso es que había una sala llena, no había butacas, los muchachos sentados en el piso tomando este curso, y aparte hubo un momento en que estaba un curso adentro, con estos chavos sentados en el suelo tomando el curso, y en la calle. Cerrando la calle, también un curso. Sí, se volcaron motociclistas de los choperos que nos ayudaron a llevar a los brigadistas. Cuando ya el día 20 necesitábamos ir a hacer el levantado de esta cédula de revisión rápida, nos dimos cuenta que la ciudad no está preparada, número uno, para un evento, y que no era fácil circular por la ciudad, porque además se fueron cerrando calles y se fueron cerrando avenidas por el problema de la inseguridad de los edificios. Entonces la transportación tenía que hacerse de una manera sencilla y fácil, por lo tanto, y también por voluntad de estos amigos, 2 grupos muy importantes de asociaciones de motociclistas, se nos acercaron y nos dijeron que estaban a nuestra disposición. En un momento dado tuvimos que cerrar la calle, llegaron 80 motociclistas, y teníamos arquitectos ya para el día 21, teníamos formados en la calle hacia las 2, le daban la vuelta a la manzana,
quienes querían participar. Pues hay muchas cosas que ver y por eso es tan importante este primer cierre, como estabas diciendo, lo que se entregó al jefe de gobierno para entender el tamaño del trancazo, ¿no? ¿Cuál es el primer corte con lo que se entregó el domingo al jefe de gobierno en términos de información? Bueno, se entregó prácticamente la base de datos completa, en la cual vienen los números de los cuales son las edificaciones o los inmuebles que están catalogados como verdes, amarillos y rojos. El número en términos generales, yo te puedo decir que son aproximadamente 7,000 propiedades las que se evaluaron desde la Casa del Arquitecto. Y pues en términos generales tenemos al corte del día de hoy, o bueno, del domingo, 4,800 propiedades verdes más o menos, 1,500, no tengo los números exactos, pero más o menos. Más o menos, 1,500 amarillas y más o menos 1,200, 1,300 rojas. De estas, acuérdate, es muy importante también diferenciar que no es que se tengan que tirar, ¿no? Lo que pasa con las rojas es que son edificios o son propiedades que tienen que ser reestructuradas, que se tiene que hacer a través de un dictamen de seguridad estructural hecho por un especialista, en el que tiene un proceso que está perfectamente determinado en el reglamento y las normas técnicas complementarias. Si bien es cierto lo que decía nuestro amigo Fernando respecto de la normatividad, la realidad es que el reglamento de construcciones después del 85, que fue publicado en 1987, pasó la prueba, Sí, claro. Pasó la prueba perfectamente. Sí es cierto que tenemos que tomar elementos importantes del reglamento y rehacerlos. Pero las normas técnicas complementarias que amparan el reglamento y la forma como se está diseñando, la forma como los ingenieros estructuristas utilizan los factores de seguridad y las características de diseño, la verdad es que está perfectamente claro y si hay que agregarle cosas, es simplemente quitarle vicios del pasado, ¿no? Como eso de los famosos planos para licencias, que debería de ser ya totalmente un mito en el que no deberíamos de estar permitiéndolo. O, por ejemplo, algo que ya está prohibido, pero que se sigue usando, es los espectaculares sobre las azoteas, ¿no? En términos de palabras de los ingenieros, son parásitos que están en la estructura, que cambian los momentos cortantes y flexionantes de una estructura y que realmente le generan un daño a las mismas estructuras, ¿no? Por otro lado, la lección, yo me llevo en verdad varias lecciones de este aprendizaje para la resiliencia, porque ahorita ya estamos entrando en la fase de la resiliencia, ya la teórica, la experimental ya la vivimos, la inmediata. Ahorita tenemos que pensar ya ahora sí en cómo se viene el futuro, qué es lo que tenemos que hacer con la ciudad, cómo tenemos que hacer el planteamiento. Primero, desde el punto de vista de protección civil, ¿qué fue lo que pasó? ¿Cómo lo tenemos que plantear? ¿Cuáles son las características y las condiciones desde el punto de vista de la protección civil? Estamos de regreso desde el Centro Urbano y bueno, los invitamos a que nos hagan todas sus preguntas. Sabemos que están descansando, es temporada de vacaciones. Escríbanos, este tema es muy importante porque cada vez que se nos olvida de que tenemos que estar al pendiente de este tipo de fenómenos, viene la canija naturaleza y nos lo recuerda a trancazos literalmente. Entonces, muy atentos, muy responsables. La Ciudad de México, uno de los motivos por los que tuvo menos daños de los que pudieron haber sido es por la cultura que se ha ido creando. Digamos lo que digamos, la verdad es que el día del temblor, el 19 de septiembre, acabábamos de regresar a nuestras oficinas de un simulacro. Y ese tipo de cosas ayudaron a que los daños fueran mucho menores. La experiencia del 85 dejó reglamentos de construcción más sólidos, en fin, ha sido un tema importante donde estas experiencias pues tienen que dejarnos algo positivo y el tema es que lo malo que se vive solamente es verdaderamente malo si no deja algún mensaje, si no deja algún aprendizaje. Sí, así es, Horacio, porque a veces tanto el no afrontar las situaciones o el sufrir algún percance te enseña a plantarte sobre la tierra y ver dónde estás y hacia dónde vas caminando. Y esto es lo que nos dejó la reconstrucción, a replantear el construir nuevamente nuestra ciudad, como lo mencionabas, con más espacios, con más vialidades, es decir, crear una ciudad centro para mejorar la calidad de vida. Uh-huh. Uh-huh. ¿Y qué tenemos? Creo que el tema ahora es invitar a la gente a que nos escriba. Sí, así es, Horacio, hay que invitar a la gente a que nos escriba. Están en su casita, están descansando, así que recuerden que Twitter es @centrourbano. En Facebook nos pueden encontrar por /portal Centro Urbano o búsquenos directamente y podrán leer todo nuestro contenido editorial a través de centrourbano.com. Vamos a un corte comercial, Horacio. Vamos.
¿Quieres comprar una vivienda? ¿No sabes cuál es tu mejor opción de crédito hipotecario? ¿Quieres decorar tu hogar? En Periódico Mi Casa tenemos toda esta información y más para ti. Somos un periódico impreso mensual y también puedes encontrarnos en periodicomicasa.com.mx y conocer todas las secciones de interés que tenemos para ti. Asesor, De compras, en verde, desarrollos, decoración. ocio. Síguenos también en nuestras redes sociales. Búscanos en Facebook como Periódico Mi Casa y en Twitter como @Periódico Mi Casa. Bueno, y estamos de regreso de este programa de una recopilación. Todos los medios hacen normalmente este tipo de programas de recopilación de lo mejor del año, ¿no? En este caso no es tanto lo mejor del año, sino lo más relevante del año, porque como decíamos, este tipo de cosas nos dejan una idea de qué es lo que está pasando en el país, en la ciudad, en la industria, en el sector inmobiliario, y nos deja entender qué es lo que podemos esperar para el año próximo, que a fin de cuentas a esas alturas es lo que nos preocupa a todos. Todo el mundo está pensando, ya pasó la cena de Navidad, ahora estamos con los propósitos de año próximo. Entonces, en esos propósitos tiene que ver con entender cuál es la base para hacer esos propósitos. Los que están en la construcción quieren chamba, los que están buscando casa quieren que se mantengan, que no suban los precios, quieren que seguramente que bajen las tasas de las hipotecas, y en eso estamos, ¿no? Todos, ¿no? Bueno, ese es parte del tema entonces, de lo que vamos a ver en este momento, Pilar. Sí, así es, Horacio, como lo mencionabas, tanto los que se dedican a la construcción, a la inmobiliaria, o los que estamos dentro de este sector, estamos creando propósitos para mejorar la vivienda y la calidad de las personas que la habitan. Pero también nosotros como ciudadanos podemos hacer un propósito y sumarnos a esta causa, el cómo mejorar. Y un tema importante es de que, bueno, a ver, ya estuvimos hablando en este programa, ya estuvimos viendo cuál fue la reacción a la emergencia, cuáles fueron los programas que se implementaron, cuál fue lo primero que empezó a ver de reconstrucción. Ahora, en una reconstrucción ya más profunda, más a fondo, y pensar en qué puede pasar para la gente que tuvo algún daño o que quiere tomar decisiones de vida a partir de los temores o de las experiencias o de alguna reflexión con el temblor, pues es importante hablar de la forma de adquirir una vivienda, y sin duda, para toda la gente, el mecanismo indispensable para adquirir una vivienda es un crédito. Entonces, necesariamente, si estábamos hablando de reconstrucción, teníamos que hablar de crédito. Y yo recuerdo este programa donde uno de los temas fue los programas de financiamiento que salieron dirigidos a los damnificados, que fueron programas muy interesantes para quienes tuvieron dañado todo su edificio o para quienes únicamente necesitaban remodelarlo, ¿no? Sí, así es, Horacio. Y no solamente el invitado que tuvimos ese día se sumó a esta causa de los créditos o de dar créditos a los damnificados, sino también se sumó Sociedad Hipotecaria, Infonavit, Fobiste, y aún se siguen desplazando muchos créditos para esta reconstrucción. Sí, por supuesto. Esta es una emergencia que evidentemente hay gente que se vio sin casa, pero en esas personas que se quedaron sin casa hay propietarios, hay inquilinos, hay gente que no propiamente se quedó sin casa, pero a lo mejor quiere cambiarse de zona, hay gente que quiere aprovechar para hacer una venta de su casa y comprar otra mejor. Vaya, este tipo de sismas tan graves siempre provocan transformaciones urbanas. Lo vimos en el 85, donde hay partes de las ciudades que prácticamente se reconstruyen los barrios porque cambian, o sea, cambian necesariamente después de un impacto tan fuerte como este, ¿no? Entonces, estamos en ese proceso y en este caso que hablamos de crédito hipotecario, fue un buen momento para hacerlo y este es un buen momento para recordarlo. Así es, Horacio. Recordemos que el invitado de esa ocasión fue Ernesto Meana, presidente de la sección de directores de Ciudad de México de la AMPI, es decir, la Asociación de los Profesionales Inmobiliarios. Vamos a escucharlo y, como ya se mencionó, el tema fue crédito hipotecario como camino para la reconstrucción. Vamos a verlo. Pelota que te está cayendo en las manos, ¿no? Fíjate que sí, y queridos auditorio que nos escucha, ha sido, por supuesto, un problema muy grave, una enorme crisis inmobiliaria en materia habitacional, en materia comercial, por supuesto, en régimen condominal, muchísimos inmuebles colapsados y otros, obviamente, muy dañados en temas de habitación. Y el tema importante que tu auditorio tendrá que conocer a través de los medios, por supuesto, de este programa, hay afectación en las 16 delegaciones de la Ciudad de México. Sí. Cifras actualmente ahorita, por ejemplo, te puedo adelantar a ti y a tu auditorio, pues están más de 200 inmuebles, según dice el gobierno de la ciudad, que tienen ya una situación ya muy definida de que van a tener que ser demolidos, cerca de 50 que fueron colapsados, prácticamente caídos completamente los inmuebles. Tuve la fortuna de tener una buena plática con mi querido amigo Guillermo Rojas,
Guillermo Soto Rojas, que es un especialista en temas de protección civil. Y Guillermo me decía que él estuvo trabajando en la delegación Ixtapalapa y que había más de 4,000 viviendas con afectación. Entonces imagínate nada más lo que estamos hablando cuando estos temas han implicado ya incluso una cifra cercana a cerca de 150 carpetas de investigación abiertas contra responsables de obra, contra DROs y contra otras personas que han de haber influido en el manejo de una situación no correcta, no adecuada de la normatividad de las manifestaciones de obra. Y esto, pues evidentemente, como decíamos, es una papa caliente que para los profesionales inmobiliarios, pues pone muchos temas en la mesa, ¿no? La credibilidad de las gentes que cierran las operaciones, qué va a pasar en el futuro. Se ha hablado que si las viviendas, todos los inmuebles deben estar asegurados, si debe haber un certificado de calidad de los inmuebles. ¿Qué va a pasar? Yo sé de gentes que estando a punto de firmar una operación, pues la cancelaron porque ahora les entra la duda. Todo el mundo tiene la duda de los inmuebles y no siempre es fácil verificar los inmuebles. Hay muchas dudas y obviamente la AMPI debe estar preocupada para ver, hay muchos escenarios, pues habla por ejemplo de que se cayeron edificios y hay damnificados que son los dueños del inmueble, pero en otro caso son inquilinos. Entonces, y en algunos casos son personas ya mayores que a lo mejor no va a ser fácil que obtengan un crédito. Es una baraja muy complejita. Una baraja muy compleja. Desde el punto de vista inmobiliario, ¿ustedes cómo ven el reto de la Ciudad de México? ¿Qué está pasando con, por ejemplo, con precios? ¿Están subiendo, bajando? ¿Qué está pasando? Mira, antes que todo al auditorio le quiero referir que aproximadamente el parque inmobiliario en la Ciudad de México, según estadísticas que son cifras muy complicadas, tenemos cerca de 3 millones de inmuebles en la Ciudad de México. Evidentemente había que tener una fuente precisa a nivel del registro público de la propiedad, y el registro público nos podría decir cuáles son los que están matriculados, porque muchos no están matriculados, sí, claro, que son afortunadamente la menor. El doctor Mancera hacía referencia, auditorio, de que cerca de un 1% del parque inmobiliario había tenido alguna afectación. Eso nos traduce en cifras numéricas, cerca de 30,000 aproximadamente, números redondos, ese es el 1% del cual se habla. Obviamente los puntos más importantes aquí es que toda la parte que corresponde a habitación, eran viviendas de habitación, departamentos en habitación, condominios en habitación, en su gran mayoría. No dejo de pronunciarme también en temas comerciales. Pero todas estas personas que en alguna forma estaban rentando una propiedad, quedan al margen de una situación obviamente muy irregular, porque no es tan fácil moverse, llegar a otro lugar, volver a iniciar un proyecto de vida, su hábitat, sus pertenencias, etcétera. Entonces, es un tema complicado. Pero el problema más grave que lo pueden llegar a tener son los que compraron propiedades en condominio. Hay propiedades en condominio, queridos amigos, que tenían prácticamente 8 o 10 meses de haber sido terminados y entregada la obra. Entonces, ¿cómo es posible que no guardaran las normas, no guardan las formas cuando son edificios ya no con los siniestros todavía del resabio del 85, que muchos de ellos fueron colapsados, como tú lo sabes? Y muchos de ellos obviamente no tuvieron los cuidados adecuados y no fueron debidamente atendidos desde el punto de vista de su reestructuración. Tenemos en Amsterdam, muy cerca, aquí a la vuelta de la cabina, edificios que están bajo ese patrón. Sí, pues es que ya está el desastre. Y ya la gente tiene que, algunos intentar comprar, los que puedan, otros intentar rentar porque algo tienen que hacer. ¿Qué está pasando? Hubo por ahí algunas voces que decían que los precios iban a desplomar en las colonias. Eso, en mi percepción, no ha pasado. ¿Qué está pasando con los precios? No ha pasado, y desde luego aquí yo hago un llamado muy especial a la ciudadanía y por supuesto a los propietarios de inmuebles y a los inmobiliarios como nosotros en AMPI y en otras organizaciones que desde luego son también profesionales en su sector, para ser cuidadosos obviamente en el manejo de la operación, de dar una nueva propiedad a alguien en base renta. Por supuesto que incluso pues, la venta de los inmuebles tendrá que ser, por supuesto, mucho más cuidadosa desde el punto de vista de un análisis profundo de la documentación respectiva que exista para tener una vinculación y un dictamen de que esos condominios que se están ahorita construyendo, que van obviamente desplantándose, pues tenga perfectamente ajustada la norma adecuada al reglamento de construcciones. Pero desde luego yo conmino a que los inmobiliarios y los propietarios sean mesurados, cuiden obviamente el espacio, no tengamos una voracidad o no se tenga una voracidad para poder rentar en condiciones obviamente mucho más provechosas o desventajosas frente a las condiciones de crisis que en alguna forma hay. Este panorama tiene que ser desde luego muy atendido, muy visionado, y sobre todo, desde luego, dar con todas las facilidades que puede haber, porque hay mucha gente que quedó en condiciones difíciles. Yo entiendo que los propietarios de inmuebles que quedaron dañados, pues tendrán que reconstruir sus viviendas, sus edificios, sus unidades de productos
que son base de renta. Los que son condominios es un problema mucho más complicado, mi querido Horacio. ¿Por qué? Porque aquellas unidades que están destruidas o que están muy lastimadas y que tienen que derruirse, te vas a quedar ahora con un indiviso prácticamente de nada, de pura tierra. Fíjate que la cuna, solo están directamente con las gentes. Al final nosotros obviamente tenemos que estar muy de la mano con los desarrolladores y constructores inmobiliarios en todo el tema que finalmente implica en una nueva planeación, una nueva ordenación. Yo estoy matizando mucho, Horacio y auditorio, la vinculación que debe tenerse en temas de protección civil, en donde esa esfera, ese espacio se ha descuidado mucho. Es un protocolo que no es observado, se minimiza, se pretende generar como una parte del paquete para la manifestación de la construcción. Las autoridades obviamente tampoco son demasiado exigentes, y aunque no hay una normatividad tan estricta desde el punto de vista de protección civil, sí hay una Secretaría de Protección Civil para todo ello, y hay organismos que desde luego obviamente están regulados a nivel internacional con una política de protección civil para temas que evidentemente pueden evitar desastres o situaciones obviamente de una mayor lastimadura hacia la propia sociedad, en rutas de evacuación, en lugares en donde podamos obviamente tener problemas de incendios, un problema obviamente de inundación de alguna cosa, que finalmente esto está regulado a través de un mecanismo donde la propia Secretaría y los propios autorizados en protección civil hacen recomendaciones y hacen revisiones en las obras nuevas que tengan que ser, y también periódicamente en cualquier tipo de unidad de propiedad, escuelas, condominios, centros comerciales, desarrollos comerciales. Todo eso tiene que tener una enorme posición y cuidado el tema de protección civil. Eso es fundamental. Y el tema yo creo que es que la gente, que siempre, cada vez que hablamos de una operación, que van a comprar casas, que van a rentar casas, que hace falta, evidentemente, en este caso, como que más que nunca es importante pasar a través de profesionales, ¿no? Ahora los profesionales inmobiliarios, como la gente de AMPI, que somos obviamente escrupulosos, estamos y tenemos el deber de generar programas, cursos, talleres de capacitación, invitar obviamente a estas personas. Nuestro foro, que tú has por supuesto invitado el 16 de noviembre del año 2017 en el Espacio Virreyes, que va a ser un foro muy, muy interesante, trae 9 conferencias, y una de ellas, querido auditorio, es exactamente temas de protección civil y de evaluación de inmuebles, donde está obviamente Mario Aguirre Tapia y la doctora Rosario Valle, que es experta en materia de protección civil, y darán una ponencia en concreto sobre esos puntos que desde luego no habrá que perderla. 16 de noviembre, es muy interesante. Gran Foro Inmobiliario, AMPI Metros Cúbicos de la Ciudad de México. No, y es importante para que el auditorio escuche que los profesionales inmobiliarios están respondiendo, capacitándose. Claro. Porque a fin de cuentas la gente tiene muchas dudas. Punto. Entonces, llegar directamente a hacer una operación de compraventas, están cayendo operaciones porque a la gente le está dando miedo. A lo mejor lo prudente es que si no pensaban hacerlo a través de un inmobiliario, pues con la pena. Los invitamos a que estén en contacto con nosotros. Ya les ha dicho Pilar, los ha invitado a nuestras redes sociales, pero también tenemos nuestro canal de YouTube. Así es, Horacio, donde pueden encontrar, aparte de todo el stock que ya les venimos haciendo del 2017, también podrán encontrar stock de años anteriores. Y además en nuestras plataformas de repente se podrán encontrar en Facebook algunos de los videos que hemos hecho de nuestros eventos, o alguna conferencia que nos ha tocado impartir o participar, o vaya, hay contenidos, ¿no? De repente nos echamos una reflexión de media tarde ahí en la redacción del grupo, y pues a algunos de ustedes les puede interesar ver todo eso. Todo eso tenemos en Centro Urbano, éntrenle. Por supuesto tenemos todos los programas que hemos hecho a través de esta cadena, a través de este canal, y bueno, el tema es estar constantemente metidos en lo que es estar informando del sector, y pues por hoy estamos terminando con este programa post-navideño. Sí, así es, Horacio. Y nuevamente, ya que hemos mencionado las redes, para que no se les olviden, nos pueden seguir a través de Twitter en @Centro Urbano, Facebook, /Portal Centro Urbano, o buscarnos directamente centrourbano.com, donde encontrarán nuestro contenido editorial. Y ya que lo mencionabas, la manera de buscarnos en el canal de YouTube es Centro Urbano. Venga, pues muchas gracias, nos vemos ya el año próximo. Sí, así es, Horacio, así que cuídense, descansen y pasen las fiestas en familia. Felicidades. RadioTV.mx presentó